Se declaró estado de emergencia en California debido a la peor ola de calor del año. Las altas temperaturas rompieron récords en varias partes del sur y zonas costeras del estado, la más extrema en Death Valley, el Valle de la Muerte, que registró 53 grados centígrados. La intensidad y duración se debe en parte a que esta es una ola de calor húmeda, haciéndola más peligrosa, explica Alexander Gershunov, meteorólogo investigador del Instituto de Oceanografía Scripps. La temperatura de la superficie de la Tierra no se puede bajar mucho durante la noche. Según Gershunov, esto afecta la habilidad de los humanos de regular su temperatura corporal. Cuando hay mucha humedad en la atmósfera, no podemos transpirar efectivamente para refrescarnos. Entre los más vulnerables durante esta ola de calor, las personas sin hogar. Voluntarios estuvieron distribuyendo agua y ayudando a personas con pocos recursos a escapar del calor. Para brindar alivio y refugio del calor agobiante, autoridades habilitaron más de 150 centros de enfriamiento en el área de Los Ángeles. Ventiladores y aire acondicionado ofrecieron un leve respiro para personas mayores y para quienes buscaron reducir el uso de energía en sus hogares. Mi factura de electricidad va a ser astronómica. El aire acondicionado, por ejemplo, se ha estado encendiendo durante la noche, algo muy inusual porque normalmente permanece apagado, pero con este calor sigue funcionando. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas aún más altas y que esta ola de calor se extenderá hasta el jueves. Las lluvias intensas que comenzaron desde las 9 de la noche del lunes en Mazatlán a causa del huracán Kay tomaron desprevenida a la población. La tormenta dejó decenas de vehículos varados en prácticamente toda la ciudad. Protección Civil informó que en la colonia Hogar del Pescador fue arrastrado un vehículo hacia un canal y el conductor alcanzó a salir con ayuda de policías municipales. Cuerpos de agua se desbordaron como el arroyo del Jabalines en la colonia Jacarandas, en El Toreo, Villaverde, Alarcón, López Mateos, entre otros. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en total cayeron más de 75 milímetros de lluvia, lo que provocó cierres de avenidas importantes como Jacarandas, La Marina, Cristóbal Colón, Carretera Internacional al Norte, Delfín, Insurgentes y demás. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales. Con abrazos fueron recibidos los estudiantes de las escuelas públicas de Uvalde este martes, en su primer día de clases tras la masacre del 24 de mayo, cuando 19 niños y 2 adultos fueron asesinados. Javier Casares, quien perdió a su hija pequeña Jacqueline Casares, dice que continuará esforzándose para que incidentes similares no se repitan, mientras su hija mayor inicia el año escolar. Ella está en el último año de la escuela secundaria este año y ese es el problema, especialmente con los problemas de seguridad aquí. Ya sabe, como padre, por supuesto, me da dudas que ella venga a la escuela, pero usted debe saber, ella quiere experimentar eso, su último año. Preocupación que se mantiene a pesar de la instalación de una nueva cerca de metal alrededor de las escuelas, así como la presencia de patrulleros estatales. Funcionarios del distrito han indicado que a pesar de que han mejorado algunas medidas de seguridad, aún falta la instalación de cámaras adicionales y cerraduras nuevas. Nada de lo que han dicho está terminado. Las cercas no están terminadas, las cámaras no están instaladas, las puertas no están terminadas, nada se ha terminado. Y así esperan que dejemos regresar a nuestros hijos. A ellos no les importa, ni siquiera han averiguado quién es el policía escolar que estaba allí ese día. A pesar del miedo, los estudiantes regresan a las clases con valentía y el apoyo de sus familias, explicó Javier Casares al referirse a su hija. Dejamos que ella tome esa decisión, pero por supuesto estará en sus pensamientos. Y quiero estar aquí tanto como pueda para todos y empujar para que se hagan las cosas correctas y que sea rápido. La comunidad de Uvalde sigue presionando para que los responsables de las fallas en la respuesta policial a la masacre de la escuela primaria Robb rindan cuentas.
Liz Truss ya se encuentra en el número 10 de Downing Street, su residencia oficial, después de haber viajado hoy a Escocia, donde se ha reunido con la reina, que le ha encomendado formar un nuevo gobierno. Liz Truss, en su primer discurso en Downing Street, un discurso que ha durado apenas 5 minutos, ha enumerado cuáles serían a partir de ahora sus 3 prioridades. La primera es la bajada de impuestos y la desregulación para intentar hacer crecer la economía británica. La segunda es diseñar un paquete de ayudas económicas para los ciudadanos para hacer frente a esta crisis de la energía, un paquete de ayudas que podría oscilar entre los 100 y los 150.000 millones de libras. La tercera es la inversión en la sanidad pública británica. Liz Truss ha sido nombrada primera ministra después de haberse impuesto en las primarias conservadoras, donde han votado 150.000 miembros del Partido Conservador, que representan un 0,3% de la población. Liz Truss va a nombrar a su nuevo gabinete, que se reunirá por primera vez mañana por la mañana. Desde Londres, Daniel Postigo para Telearuba.